sabio, maquinista sabio. Ahí lo vas a ver al video. Claro, yo soy de mí. Primero que nada, vamos a empezar por ahí. Después nos vas a contar el resto, pero contanos quién sos. Bueno, mi nombre es Rafael. Yo soy parte del Ferroviario Club Central Argentino. Soy un socio más. En mi vida particular no me dedico a los ferrocarriles. Soy un entusiasta que hace muchos años empezó a venir acá, como decían, con los locos de los trenes. Bueno, fuimos trabajando muchísimo y a lo largo de los años fuimos pudiendo formar lo que están visitando hoy, que es el tren histórico Ciudad de Pérez, que es la ciudad que nos alberga, que está en las afueras de la ciudad de Rosario. O sea, prácticamente somos una ciudad satélite, y si bien es de Pérez el club y el tren, casi la gran mayoría de los socios que lo integran y trabajan habitualmente son de Rosario. Tenemos poquitos de Pérez y tenemos una masa de socios bastante grande que colaboran, a veces no solo con trabajo, sino con su cuota o con su acompañado de salida, que son del resto del país, la gran mayoría de Buenos Aires. Y exactamente ahora, ¿dónde estamos ubicados? O sea, geográficamente me dijiste Pérez, y estamos arriba de qué. Ahora estamos arriba de nuestro reservado familia, que junto con la locomotora, que es la Emperatriz, digamos que es lo más significativo del material que compone el tren. El reservado familia es el 596, es uno de los tres que mandó a hacer el Central Argentino en 1912, coche de madera, para una familia adinerada, para algún dignatario. O sea, un coche que cuando lo han recorrido está compuesto por fuera del servicio normal, se enganchaba al final de un tren con este salón, con mirador espectacular, con madera de caoba, con un estilo gregoriano muy marcado. Es Birmingham, es inglés, y es un coche muy pesado y tenía mucha tecnología para su época, caldera propia para darnos calefacción y agua caliente, tiene baño completo con ducha, camarotes, este salón, y bueno, tenía su propio camarero y un servicio para poder comer o tomar algo arriba. Fuera de cámara nos habías dicho que tuvieron varias vicisitudes para que este coche llegara acá a Pérez. Resumiendo, ¿nos podés contar un poquitito todo lo que nos dijiste? Que estuvo en Retiro, que fue a La Plata, que estuvo hasta en Lynch inclusive. Sí, es cierto. Este coche, después de que salió el servicio público y pasó a ser usado por la gerencia del ferrocarril Mitre, quedó en Talleres Rosario hasta su cierre. Se enganchó junto con otro material, se fue a Retiro, estuvo un tiempo en Retiro en la década del 90, y finalmente, por suerte, el Ferroclub Argentino en la sede de Lynch lo tomó bajo custodia. Al ser otra trocha, otro ancho de vía, lo tuvieron que montar sobre bogues de carga. Quedó junto con mucho material que tiene Lynch, lamentablemente a la intemperie, sufrió bastante daño climático y de vandalismo, rotura de vidrios, entró agua, se arruinó bastante el piso y los techos, y bueno, quedando relegado cuando lamentablemente a Lynch le achican el pedazo que tenían otorgado. Nos vimos en la posibilidad de tramitar con ellos, que muy gentilmente nos ayudaron a tramitar la tenencia del coche. Hicimos un trámite bastante engorroso, que fue su traslado del coche a través del carretón para Pérez. El taller todavía funcionaba, así que nos dio una mano muy grande, volver a ponerle bogues, reforzar el sistema de suspensión para que aguante este peso. Y empezamos un trabajo muy largo, se arenó todo el coche, se le sacó los restos de pintura, empezamos a trabajar en el tema barniz, se repuso la lona del techo, pusimos todos los vidrios. Hicimos un camino muy largo y todavía nos queda un camino muy largo. Más allá de que capaz que lo dijiste, contamos con qué ubicaciones en este coche, más allá de este salón. Perfecto, si entramos desde la punta normal que entraba el camarero, primero tenemos un mueble donde está la caldera con una heladera que funcionaba con barra de hielo. Después tenemos el compartimento propio del camarero para que pudiera servir al tren, con su propio baño, no estaba compartido con el resto del coche. Después tenemos una cocina que bueno, fue modernizada evidentemente en los 60 con nelorite y demás, muy poco original, que en algún momento lo recuperaremos. Tenemos dos camarotes completos con camas que se descuelgan del techo, con piletas, que están unificadas con un baño central común, con bañera, siempre pensando que tiene caldera, teníamos el servicio de agua caliente. Y finalmente los dos camarotes utilizaban este salón en el que estamos ahora, salón mirador, que tenía su hermoso hogar por lo que se ven en las fotos de época, y su sistema de ventiladores, todo
coche tiene doble vidrio, tiene mucho trabajo en aislación acústica y de polvo para la época. Estamos en 1912, o sea que hay que fijarse en esa época. Importante, ya tenía dínamos y batería, o sea que tenía también el servicio de luz eléctrica. Nos habías mostrado también una diferencia entre camarote y camarote, que uno era para hombre y el otro era para mujer, y nos diste una particularidad de que el de mujer que tenía, que no lo vamos a mostrar pero no está. Bueno, la diferencia fundamental es que el de hombre se supone que era más para afeitarse y demás, entonces no tiene canillas, sino que el agua salía en forma lateral a través de unos pulsadores, y el otro sí tenía cadillas, se ve que para hacer... Claro, con una estética mucho más práctica para una mujer. Exactamente, sí, bastante más práctica en la forma... Con un espejo. Con los espejos, exacto, sí, está más pensado para las mujeres coquetas. Bueno, pero evidentemente no compartían camarote, dormía cada uno por su manera separado, por lo que se veía. Difícil saberlo, pero sí, probablemente haya sido pensado en eso, porque no es como algunos coches reservados que existen hoy. El Lynch tiene algunos, Escalada lo mismo, que eran coches con camas matrimoniales o presidenciales. Evidentemente no se pensó para esa finalidad. ¿Personajes que hayan visitado este salón? Mira, que han viajado, sabemos que el presidente Hipólito Yrigoyen, hay una foto famosa en Rosario Norte saludando de este mismo coche. Tenemos, al ser 3 coches, no la certeza, pero en alguno de estos 3 estuvo durante la campaña del 45, el que fue después presidente Perón, cuando vino el príncipe heredero a la corona británica y a Italia, Humberto de Saboya, ambos cuando vinieron para visitar esta parte del país. El Central Argentino puso su mejor tren, tirado por la 191, que es la que nos encabeza esta formación, y en ese momento, década del 20, esto era lo más moderno. El Central Argentino no hizo más coches reservados como este que estamos acá arriba, sino que ya pasaron a los coches comunes metálicos y después finalmente se estatizó. Esta es el último evento del año, y después planifican el año que viene hacer otros eventos. Sí, este es el último evento del año, como toda asociación civil que no vive de a pulmón de los socios con sus aportes económicos y de tiempo. A veces es muy difícil planificar la cantidad de actividades. Este tipo de actividades como la de hoy, que es una muestra estática acompañada de una estación renovada con la ayuda de la Municipalidad de Pérez y con una muestra inédita, porque nunca habíamos juntado gente del rubro de historia ferroviaria que trajeron una gran cantidad de colección de objetos, más ferromodelismo, para darle un tinte más grande a los visitantes. Son muy agotadoras para los socios en horas familiares y en trabajo que dejamos de hacer, y a veces la planificación que uno hace en un escritorio sobrepasa la realidad. Son costosas mover el tren y también son engorrosas en cuanto a los permisos de vía. No nos olvidemos que estamos en una vía en uso, acá corren trenes de carga, así que lograr el espacio de que dejen de correr el carguero para que nosotros podamos estar 2 días como es este sábado y este domingo no es fácil, y a veces nos lleva muchos meses de tramitación. Circulación de cargas, ¿de dónde a dónde me habías contado que hay en este momento en esta vía? Hoy no, por supuesto, pero ¿qué actividad hay acá? ¿Desde dónde a dónde? Regularmente de Rosario corren cargueros de vagones tanque a una localidad que está cercana acá, que es Chabás, que hay una aceitera, así que corre el vacío y el cargado para la zona de los puertos. Eso es el tráfico habitual y diario, o sea, tienen el tráfico diario, y por eso la vía y la estación y demás está bastante en uso, y por eso a veces nosotros les hacemos una maniobra un poquito engorrosa en cuanto a ocupar la vía. Si bien estamos en vía tercera, bueno, es una precaución más que tiene que tomar la compañía. Bueno, para continuar esta nota vamos a ir en un ratito, vamos a estar frente a la 191, la Emperatriz, y que también quiero que nos cuentes algunos detalles de ella, si se puede, lo que se pueda contar y lo que se pueda decir de esa máquina. Así que en un ratito seguimos. Ahora están morfando todo. De acá un rato viene el jovista y la va a prender. Ah, genial. Es lindo porque sale el humo, todo. Pendejo a cada rato. Bien, los chicos. Pero anda porque vino andando. Doble. Quedan 10 y quedó esta. Despachado. Bueno, nos encontramos, Rafael, como os habíamos dicho recién, en el salón del reservado. ¿Frente a quién? A la 191, la Emperatriz. Es verdad, estamos frente a la 191, una locomotora de 1914 que fue una cabeza de serie de 10 unidades, o sea, de la 191 a la 200. Una máquina de pasajero, la característica y el nombre oficial era PS10,
PS por P por passenger, por pasajero, y S porque es sobrecalentado. O sea, no vapor saturado, sino que tiene sobrecalentadores que le hacía bastante más difícil. De pasajero por el diámetro de las ruedas, un diámetro muy grande, 1,86 m, y en las máquinas a vapor el diámetro de la rueda es la que nos da la velocidad. Estamos hablando de una máquina pasajero que tiene el récord latinoamericano de velocidad de vapor de 1926 con 140 km por hora. Después sí fue superado de velocidad con otro tipo de tracción y demás. Una máquina mítica, la Emperatriz, mítica porque como era el state of the art de esa época cuando se diseña, pensemos que todavía no había empezado la Primera Guerra, la diseña el Central Argentino en sus oficinas acá de Rosario, donde estaba la gerencia, la mandan a fabricar en Escocia por la Nord British, y cuando llega, justo la máquina termina en manos de un maquinista del Central Argentino bastante célebre, que es el maquinista Francisco Sabio, del cual se tejen muchos mitos y muchas realidades, su traje blanco, su instrumental unido, sus guantes blancos, pero principalmente porque como era la máquina más moderna hasta que llegan las llamadas Caprotti y las PC-11 en los 30, todos los grandes personajes que en esa década del 20 nos visitan a la Argentina y vienen para este lado, corrían esta máquina con ese maquinita. Ahí, como igual que en el salón, lo tenemos al Humberto Izaboya, al Príncipe de Edimburgo, Marcelo Teaviar, Figueroa Alcorta, todos aquellos que viajaron en esta máquina. Bueno, mantenerla y preservarla es realmente un orgullo y un trabajo muy grande. Es la máquina a vapor de trocha ancha más grande que funciona en Latinoamérica, no hay otra de este tamaño. Bueno, en la Argentina sin ninguna duda es la más grande que tenemos, una máquina pesada, pesa casi 150 toneladas, entre lo que es el tender y lo que es la cantidad de combustible y de agua. Y bueno, no sé qué más se te ocurría preguntarme, que yo me voy perdiendo. Justamente, volviendo a la alimentación, acabas de nombrar el tender. ¿Qué es lo que tiene para alimentar? Porque yo conozco vapor con leña. Claro, esta máquina, pensemos en 1914, cuando llega de fábrica viene con carbón, ¿ya? Se llama el carbón de Escocia que venía por hogar. Pero muy prontamente, al igual que el sistema de iluminación, con estos faroles que originalmente eran de gas de carburo, muy prontamente en la década ya del 30, por una cuestión de economía y habiendo tenido escasez de carbón durante la Primera Guerra, se la pasa al funcionamiento de combustible líquido, se le agrega el tanque de combustible de 8.000 litros con un quemador y pasa a quemar petróleo o sus derivados. Hoy se la usa con una mezcla de fuel oil y el sistema de luz se transforma ya original del mismo ferrocarril con una turbina y con la generación eléctrica para tener una luz eléctrica. No, yo no creo que haya mucho mito que romper. La máquina es, como todo material que ha tenido muchos años de uso y se ha ido renovando, ha tenido reparaciones y se le han ido cambiando a lo largo de su vida útil lo que es su caldera, lo que puede llegar a ser algún eje y demás. La máquina sufrió un accidente famoso en la década del 60, acá cerca, en la localidad de Manizales, de ahí surgen varios mitos de si se cortó, si no se cortó. La máquina nosotros la conocemos porque la hemos trabajado mucho y bueno, cuando llegó a los talleres de Pérez todavía sobrevivía casi toda la serie, así que para reconstruirlo se usaron piezas de otra. La gran mayoría de las piezas tienen la numeración de la 191 estampada, algunas hay de otra numeración de máquina, pero bueno, hoy no tenemos una fosa para ponerlos abajo y mostrarles cómo está hecha toda la reparación de soldadura en el bastidor y demás. Así que bueno, nosotros estamos contentos y orgullosos de tenerla y de saber que es la locomotora original que usaba. Por eso, contamos entonces que estamos enfrente de la 191, la Emperatriz. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No ganaríamos nada en decirles que no, pero bueno, es la única locomotora que queda de la serie, de la serie PS10, así que es un doble orgullo por ser una locomotora a vapor, pero también por ser una locomotora digamos, del club exclusivo de las locomotoras famosas a nivel mundial. Velocidad. Velocidad ¿qué año? Mirá, hay un récord de velocidad del año 26 que habla de que recorrió tramos a 140 km por hora. Ese fue un récord de velocidad latinoamericano de vapor, o sea, tracción por vapor. Después hay un viaje famoso que fue la llegada del avión Plus Ultra, que hubo que despachar una partida de diarios. Acá en Rosario había un diario muy grande y sigue estando, que es el diario de La Capital, que competía con el diario Nación. La diferencia es que la exclusividad de La Nación era haber tenido la foto. Entonces se contrata un servicio para despachar desde Retiro un par de furgones de encomienda como el que tenemos con los diarios y llegar a Rosario antes de que saliera el diario La Capital. El servicio se iba a hacer con otra máquina, con otro maquinista. Por distintas dificultades el tren no alcanzaba a llegar a tiempo, no iban a llegar
Y ahí la tripulación, ahí Le dan la tarea a maquinista sabio. no, vos sabés que no. ¿Ah, no? El maquinista, inclusive está en los diarios de la época, era Magnelli, que era un italiano. Después, lamentablemente, a fines de los 70, fines de los 60, cuando los militares que manejaban el ferrocarril hicieron ese video institucional que está en YouTube, cambian la historia y lo ponen a Sabio, pero Sabio no está manejando esa máquina. Despachan la 191 que estaba lista para servicio con los furgones y cortando los tiempos y arrojando los diarios en las estaciones cuando bajaban la velocidad, logran llegar en menos de 3 horas y media a Rosario Norte. La vía era distinta, llegaba por otro lado, así que era un poquito más corto que el trayecto de las 7 horas actuales, pero es un récord también en cuanto a lo mítico de lo que Dice el dicho que 3 horas 15. Claro, 3 horas 15, yo dije 3 horas y media, pero está bien. no recordaba al detalle del dicho, pero sí, es un hito porque solo bajaban velocidad y pararon a lubricar y cargar un poco de agua, creo que en Varadero, y después el tren hizo el recorrido completo. Perfecto. ¿Algo más para agregar vos? Danos para todos los que van a ver este video, los medios de contactarse con ustedes. Por supuesto, porque obviamente ustedes publican y aparecen en diferentes lados, pero por ahí a lo mejor lugares de ferro aficionados. Pero bueno, para que el resto del mundo se entere lo que hacen, ¿a dónde tienen que entrar? Sí, cómo no. Nosotros tenemos una página web de las clásicas, o sea, www.fcca.org.ar. Y tenemos también una página bastante más dinámica de lo que es Facebook, que lo buscan como Ferroviario Club del Central Argentino. Está nuestro logo rojo en la foto de la máquina. Ahí se pueden contactar, nos pueden seguir. Ahí publicamos todas las novedades de eventos, publicamos todos los trabajos que vamos haciendo. Recibimos innumerable cantidad de mensajes, de fotos históricas, tratamos de ir compartiendo todo el material. Somos una asociación civil sin fines de lucro, así que también nos sirve para canalizar donaciones que nos hacen. El que quiere colaborar también lo puede hacer. Tenemos una categoría de socio a la distancia que a través de una cuenta de seguro aporta su cuota mensual. Es un trabajo de voluntario y de aportar propio para mantener viva la historia del ferrocarril argentino. Habíamos hablado fuera de cámara y ya así para terminar, recibieron otros vehículos en estos años o en este año, ¿cierto? ¿Es correcto eso? Bueno, lo último que recibimos en cuanto a material es bastante significativo para la ciudad de Pérez y para todos nosotros. Fue los 3 coches del llamado Tren Obrero que corría todos los días entre Rosario y los talleres de acá de Pérez, que estaban custodiados por otra asociación colega. Bueno, después de una tramitación bastante larga como todo a veces para este país, logramos traerlos a Rosario, ya los tenemos en el taller, están bajo techo, ya empezamos a trabajar en uno de ellos. Va a quedar como un coche igual que el que ya tenemos, que es el 807, claro. O sea que vamos a tener un tren más grande. Este es un tren histórico, se llama Ciudad de Pérez porque estamos en Pérez, que están los talleres más grandes que hubo en Latinoamérica del ferrocarril, y porque bueno, es un tren completo donde todo el material es de la misma línea y de la misma época. Es un tren histórico, creo que no hay otro así en Latinoamérica que sea tan completo. Hoy tenemos una exposición estática, o sea, por lo tanto no tenemos movimiento. ¿Pensás que para el año que viene podrás tener un movimiento en el tren? Siempre queremos tener movimiento. Este es un hobby raro. Los que hacen ferromodelismo corren sus trenes chiquititos. Nosotros queremos correr con el tren. Sí, no perdemos la esperanza y las ganas de hacer. Van surgiendo proyectos y a veces, como te dije, el tiempo familia y el tiempo de socios, hay que alinear todos los planetas para lograr una salida. Este año hicimos 2 salidas importantes. Años anteriores muchos viajes. Hemos ido varias veces a Rosario, hemos ido a una localidad cercana a hacer viajes en el día, pero sí, obviamente siempre estamos con las ganas y el deseo de que la gente lo vea, lo toque, lo viva. Este año agregamos bastante en lo que es la estación y bueno, siempre nos vamos queriendo mostrar algo nuevo y bueno, acá está la 191, lástima que no nos ve el foguista porque si no nos podría hacer un sonido de silbato. No, el foguista lo tenemos medio pero bueno. Perfecto. No alcanzó a escuchar. Entendió la seña. Entendió la seña. Bueno, gracias a ustedes por haber venido y espero que lo hayan disfrutado mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.